Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido seguir reunidos como iglesia suya y así poder participar de esta alabanza espiritual. Dios los bendiga a todos ustedes aquí presentes y también a aquellos que también se siguen sintonizando vía Facebook Live. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que Dios les siga bendiciendo en ese deseo y solicitud de escudriñar de la palabra de Dios. Y vamos en esta mañana, hermanos y amigos, a continuar con la parte 2 del sermón que comenzamos la semana pasada. Mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, del 1 al 4, lo leíamos la semana pasada, Matthew 24, 1 through 4. Vamos a leer otra vez para recordar. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La semana pasada, hermanos, hablamos de esta advertencia primeramente que encontramos aquí en el versículo 4. Hablamos de ello, hermanos, lo que envolvía, y también meditamos en quiénes son los más propensos a ser engañados. Who are the ones that are prone to be deceived? Y ahí nos quedamos, hermanos, hablando de aquellos cuya vida espiritual es superficial, those who have a superficial spiritual life. Y nos quedamos ahí, hermanos, en 2 de Pedro 2, 20 al 22, 2 Peter 2, 20 through 22. Pero antes de proseguir, hermanos, quisiera ir a Dios en oración para procurar su asistencia en esta clase. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana, en este día, Señor, que nos has permitido estar reunidos como iglesia tuya para llevarte a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sean totalmente de tu agrado, Señor. En esta mañana pedimos que sigas estando entre nosotros y pongas los medios para que se siga llevando a cabo esta reunión, Señor, que salgamos todos edificados y listos y dispuestos a seguir predicando tu evangelio de salvación a aquellos que todavía no lo han conocido, Señor. Pedimos también por aquellos hermanos que no están entre nosotros, si es que es por enfermedad, sígueles bendiciendo, sígueles cuidando, Señor, y recuperando, en especial a nuestra hermana Sánchez, nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Isabel, hermano Rogelio, y en fin, todos aquellos que siguen enfermos, que tú les sigas restableciendo, Señor, y puedan hallar esa salud que tanto necesitan, Señor. En esta mañana también pedimos por aquellos que están fuera de la ciudad, sígueles cuidando, llevando y trayendo, Señor, con bienestar aquí a sus hogares, Señor, y que podamos una vez más vernos la próxima vez de reunión, Señor. Ayúdanos a continuar en esta labor que tenemos como iglesia de predicar el tu evangelio a aquellos que todavía no lo han llegado a conocer, y en esta mañana, Señor, te pido que me des palabras fáciles para predicar tu palabra y que todos salgamos edificados. Sé con los hermanos que siguen enfermos una vez más, y dales alivio y consolación. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén.
Ahí nos quedábamos, hermanos, con esa pregunta, meditando en esta pregunta: ¿quiénes son los más propensos a ser engañados? Y veíamos ya el tema, ¿verdad? Aquellos cuya vida espiritual es superficial. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos, también. ¿Quiénes son los más propensos a ser engañados? Otro punto, pues aquellos que desconocen la palabra de Dios. Those who do not know the Word of God. Y sabemos, o debemos de saber, que quien no conoce la palabra de Dios, pues no puede distinguir entre la verdad y la mentira, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre aquello que es del Espíritu Santo y lo que es de un espíritu inmundo o diabólico, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo celestial y lo terrenal. Es imposible poder, hermanos, entender todo lo que he hablado ahorita, ¿verdad? Si no conoces la palabra de Dios, no tienes la base, no tienes la enseñanza necesaria para discernir, no tienes el Espíritu Santo, que es el que te ayuda a entender la verdad. Una persona que no conozca de piedras preciosas también, hermanos, un ejemplo del mundo. Si tú no conoces de piedras preciosas, tal y como diamantes, etcétera, cómo distinguir cuál es el falso y cuál es el verdadero, pues le pueden vender un pedazo de vidrio haciéndole creer que es un costoso diamante, fácilmente. Pero a un joyero, no. Él sabe y conoce, tiene su aparatito, ¿verdad? Que conoce, o tiene ya hasta electrónicos que hay, no le pica y sale un pitido verde si es y rojo no es, ¿verdad? Fácilmente. A uno que no sepa nada de pieles también le pueden vender pues un abrigo de poliéster, haciéndole creer que es una piel exótica. Claro, no así con un experto de pieles. Y en fin, la lista sigue, hermanos. De la misma manera, quien ignora la palabra de Dios, pues cree todo. If you don't know the Word of God, you believe everything. Crees todo, aceptas toda enseñanza, por más torcida que sea, la aceptas. A todo dice amén, aunque sean herejías. Con toda historia, pues cae en bendición, entre comillas. Se goza, aunque sean exageraciones, artificialidades, hermanos, y mentiras. Lo vemos en el mundo religioso, ¿verdad? Grandes milagros que ocurrieron aquí en esta reunión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O se le apareció a tal un ángel y allá van todos a ver dónde se le apareció el ángel o a aquella virgen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo hemos visto, hermanos, a través de la historia y sigue repitiéndose. Busquen ustedes en YouTube o en el internet y van a seguir encontrando nuevas apariciones, nuevos testimonios, etcétera, etcétera. Nuevos milagros que se ven. El que ignora la palabra de Dios, hermanos, cae en esto. La piedra de toque, el marco de referencia, hermanos, los parámetros de la vida cristiana para nosotros es la Biblia y nada más. Lo que está escrito en la palabra de Dios. El cristiano que tiene, hermanos, nosotros tenemos 4 imperativos, 4 imperatives that we have as Christians, que se relacionan con la palabra de Dios. Número 1, hermanos, estudiarla, to study it, right? Número 2, interpretarla bien, to interpret correctly. Número 3, también memorizarla, que a veces fallamos en eso, yo creo todos, ¿verdad? To memorize it, es bueno. A veces le decimos a mis hijos, oye, qué bueno, qué bien se aprende esta canción, toda la canción la cantan, pero un versículo de la Biblia, caray. Y también, hermanos, número 4, vivirla, to live it. Si no es que es lo más importante, ¿verdad? Vivirla, to live it, para que así, hermanos, podamos entender y nunca ser engañados. Cristo otra vez nos dijo, ahí en el versículo 4 que leíamos de Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Entendemos esto, hermanos, que sin conocimiento de la palabra de Dios vas a ser engañado. Cuando a veces nos preguntan, oigan, ¿ustedes por qué hacen esto? Bueno,
lea usted aquí mismo. Esto dice la palabra de Dios. Cualquier cosa que hagamos aquí en este servicio de adoración, podemos, hermanos, probarlo con la palabra de Dios. We can prove with the word of God. Bien, la gente nos pregunta, ¿por qué esto? Aquí está, léalo usted. ¿Por qué el otro? Aquí está, léalo usted. No así con el mundo religioso, ¿verdad? No así. Entenderla, hermanos, conocerla, memorizarla, estudiarla, interpretarla bien, pero más que todo vivirla. ¿De qué nos va a servir memorizar los pasajes de la Biblia cada semana, hermanos, si no los aplicamos a nuestra vida? ¿De qué va a servirnos conocer bastante la palabra de Dios si cuando le damos un consejo a nuestro hijo, nuestra hija, está basada en lo que dice Facebook o Twitter o TikTok o whatever it's called, right? En eso me baso, en lo que está al momento, ¿verdad? Esto es lo que dice la opinión del mundo, esto es lo que les paso a mis hijos, esta enseñanza. Otro punto, hermanos, también, aquellos que dependen desmedidamente de las emociones. ¿Quiénes son los más propensos a ser engañados? Los que dependen desmedidamente de las emociones. To those who depend in great manner on emotions. Emociones, pura emoción. La persona que depende desmedidamente de las emociones, pues va a ser una persona extremista. An extremist. O se está riéndose o está llorando, o está abrazando a una persona o está peleando con ella, o está saltando en la iglesia o está saltando con la misma intensidad en un partido de fútbol. Para la persona que depende, hermanos, principalmente otra vez de las emociones, tiene que haber algo impresionante en el culto. Algo llamativo, espectacular. Necesita oír ruidos excitantes, ritmos sensuales y provocativos. Necesita sentir escalofríos, toques raros para poder decir que se encuentra bien. Este sí es, dicen muchos, del Espíritu Santo. Ahora sí sentí el Espíritu Santo. Pero es pura emoción. It's just all based in emotion, not the Holy Spirit. El fruto del Espíritu no es todo lo que acabo de decir, ¿no? En Gálatas lo encontramos, que es amor, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y ¿qué? Y templanza. Eso es el Espíritu Santo, no andar brincando y saltando y gritando, ¿no? A veces, hermanos, la persona que quiere depender solamente de las emociones, pues no va a entender realmente lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? De ahí viene lo extravagante, por no decir, hermano, no quiero ofender a nadie, pero ridículo, de los escenarios de ciertos programas, ¿verdad? Que a veces vemos, ya sea en la televisión, según cristianos, lo ridículo del vestuario de muchos cantantes cristianos, hasta predicadores, pastores, etcétera, etcétera. Y hasta pastoras, no nada más pastores. La persona que depende de las emociones, esto es de lo que siente, ve y oye, se determina la vida espiritual cuando lo que siente, ve y oye, se desaparecen del escenario. Se determina la vida espiritual. Se acaba la música, se acaba todo, ¿verdad? Se acaba todo sentimiento. El fervor concluye, la bendición se evapora. Cuando ya no hay música, ya no hay conciertos, ¿verdad? Nos han venido a decir, a veces nos visitan, oiga, ¿por qué aquí ustedes no tienen instrumentos? No estaría bueno, ¿verdad? Unos instrumentos, una guitarrita, un piano, un tambor, en fin, para que se ponga buena la cosa, ¿verdad? Me acuerdo ahí cerquita de aquí, pues estaba, no sé si todavía está Rollis, pero junto a Rollis era un edificio que hicieron de una cierta iglesia, ¿verdad? Y se oía, hermanos, más recio todavía que Rollis. Pues es Rollis, ¿verdad? Allá los que están, no me estoy burlando, nada más estoy diciendo lo que pasaba, ¿verdad? Más recio se oía todavía ese edificio que Rollis. La persona, hermanos, de la cual se está hablando,
pues no es estable, no es moderada, no tiene calma, es solamente basado en emociones, just emotions, right? No ha desarrollado un carácter, no es fiel a su, entre comillas, iglesia, ¿verdad? Y si esta iglesia no provee estímulos fuertes, por eso muchos entran y se van. O a veces, no, esta no era la que yo buscaba, que Dios le bendiga, pero ya de perdida escuchó la palabra de Dios. Se lleva algo dentro de sí mismo. Y nos dice, no, usted está buscando otra que ahí sí está, no conoce usted a tal persona, o cierto pastor, no lo conozco, fíjese, pero aquí está. ¿Tiene Biblia? ¿No tiene? No, le regalamos una. Y si alguien, hermanos, también necesita Biblias, ahí tenemos, ya ordenamos más Biblias, ¿verdad? Ya en español o en inglés. If you know someone that needs a Bible, whether it's in English or Spanish, let us know. Freely give it to them. Se la daremos gratis, ¿verdad? No cobramos. Eso es lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? A veces, hermanos, estas personas solamente pues saltan de iglesia en iglesia, de carpa en carpa, de cruzada en cruzada, de evangelista en evangelista, de conferencias en conferencias, de seminario en seminario, de convención en convención, de concierto en concierto. Estoy hablando del que no conoce a Dios, ¿verdad? No se da cuenta de que el problema no está en la iglesia de la cual es miembro, ni en los eventos a los cuales asiste, sino en lo artificial y superficial de su vida, como otra vez entre comillas, seguidor de Cristo. A veces, pues claro, no les interesa, hermanos, el encontrar la verdad. No les interesa desarrollar el carácter que Cristo nos enseñó en su santa palabra, basado en lo que dice la palabra de Dios. A ellos les preocupa la emoción, que sea emocionante. Si quieren cosas emocionantes, pues ahí están las películas, ¿no? Ahí están. Vayan al cine y salen bien emocionados. Pero cuando venimos aquí, venimos a alabar a Dios. No nada más un mero sentimiento de emoción. Queremos serle agradables a nuestro Padre Celestial y seguir predicando la verdad. Desgraciadamente muchos buscan los sentimientos nada más, ¿verdad? Seguirán buscando otra iglesia mejor, la que les guste más, porque no busca a veces sinceramente a Dios, sino complacer solamente su carne. Lo que quiere es entusiasmo del momento. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, en the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 14, verse 40. 1 Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando hablamos de decentemente y con orden, pues nos lleva a eso precisamente, concentrarnos a hacerlo basado en la palabra de Dios. Estaba viendo en el internet, en YouTube, un video, ¿verdad? Que fue de los 2000, 2004, 2005, uno de los antiguitos, ¿verdad? Pero donde unos hermanos se juntaron allá en Dallas para hablar del canto, de la música en la iglesia, ¿verdad? Y todos dieron sus opiniones, venían hermanos de España, de África, en fin, ¿no? Fue una convención grande de la iglesia de Cristo y todos daban sus opiniones, les daban 5 minutos nada más. Y todos, no, es que el canto esto y lo otro, y esto y lo otro, allá hay ciertos tipos culturales de música que no podemos juzgar a los hermanos que son de África, los hermanos negritos, ¿verdad? Tienen más emoción y en fin. Y claro, son diferentes culturas, a veces nos vamos a sorprender, ¿verdad? Con los hermanos de raza negra, ¿verdad? Quizás haya más emoción en ese aspecto, que no es malo, ¿verdad? No es malo la manera que ellos, ¿verdad? Tienen su cultura. No los vamos a juzgar. Hermanos, ya se torcieron porque mira, están muy emocionados, ¿verdad? A veces también a nosotros nos falta algo quizás de esa emoción, pero emoción, ¿verdad? Con orden estoy hablando. Cantar con más ganas. Vamos, y hemos ido a iglesias de hermanos de raza negra y
Ah, pues oye, si cantan, amén, nos gusta. A veces íbamos también nosotros a visitar a otros hermanos de diferentes partes y cantamos con todos, volteamos luego, ¿estos quiénes son? Los hermanos en Cristo, hermanos, queremos cantar, queremos alabar a Dios, ¿verdad? Porque es lo que estamos sintiendo, pero todo dice que decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. No es un show aquí, hermanos, ya lo sabemos, ni amigos. Todo decentemente y con orden. No van a ver ustedes a mujeres pastoras aquí al frente tampoco, o dando testimonios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo decentemente y con orden, tal y como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el engaño también, hermanos, puede llevar a la apostasía. Cuando nos preguntamos, ¿qué buscas tú, amigo, amiga? ¿Emociones o la verdad? Porque el engaño puede llevar también a la apostasía. Lo que tú sientes, la emoción que tú sientes ante Dios, el engaño puede ser una forma astuta también de fascinación, fascination. Un ejemplo de esto es el caso de los Gálatas. Si ustedes se acuerdan, el epístola a los Gálatas. En las iglesias de Galacia se habían infiltrado maestros judaizantes que deseaban que los convertidos gentiles observasen la ley de Moisés de una manera particular, la práctica de la circuncisión en específico, circumcision. Y no tenía nada de malo en sí guardar los preceptos legalistas de la ley levítica en cierto sentido, ¿verdad? Pero no era una práctica, ¿por qué, hermanos? Porque no era una práctica pagana tomada de las religiones gentiles. Tampoco consistía en guardar ritos ocultistas o demoníacos, ¿right? La ley mosaica había sido dada por Dios para el pueblo judío. Sin embargo, para el apóstol Pablo, añadirle a la gracia del Evangelio estas prácticas que habían sido un medio para resaltar esa gravedad del pecado, era una fascinación, una especie de embrujamiento. ¿Cómo es posible que ustedes quieran añadir estas prácticas de la antigua ley a la gracia de Dios en el Nuevo Testamento? Era imposible, ¿verdad? Era una especie de embrujamiento, de fascinación. Y es por eso que la molestia del apóstol Pablo fue tal que les escribió a los Gálatas una carta que fue severísima. I mean, one of the strongest epistles, right, in the New Testament is the epistle to the Galatians. Si ustedes la leen en realidad, hermanos, así como fue dada, es bastante dura, bastante dura. Resaltan varias cosas. Primeramente, si ustedes se han fijado, en esta carta de los Gálatas no hay alabanzas para la iglesia como las hay en las otras que escribió el apóstol. A los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Corinto, hasta los de Corinto, fíjense, tienen algunas alabanzas de Pablo. Pero hermanos, en la de Gálatas no hay. Entra directamente al tema, sin ninguna introducción especial, sin ningún saludo. Así empieza directo Pablo. En Gálatas 1:6, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, Galatians 1:6. He goes directly to the matter. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después de la salutación, después de decir, yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, salúdalos a todos los hermanos que están ahí conmigo en las iglesias de Galacia, dice, etcétera, etcétera, paz y gracia, y habla de Cristo, de Dios, y ahora sí, a lo que voy, hermanos. Luego empieza así. Por lo que estaba sucediendo, era de bastante gravedad. En el 4:20, ¿qué dice, hermanos? Galatians 4:20. Dice también la palabra de Dios, quisiera estar con vosotros, dice, ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy, ¿qué? Perplejo en cuanto a vosotros. Perplejo significa atónito, perplexo, confundido, como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Atónito. Les advierte también que si un ángel del mismo cielo aparece enseñando algo diferente a lo que él predicaba, lo rechazara. Versículo 8 de Gálatas 1.
Galatians 1:8. Un ángel dice, mas según nosotros, un ángel del cielo se ha anunciado otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema, maldito, rechácenlo. Les dice que cualquier doctrina distinta a la que ellos habían recibido era anatema. Esto es maldición. Ahí lo leíamos en el 8 y también en el 9. Lo repite, he repeats it. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acuérdense, estamos estudiando que mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Cristo, las palabras de Cristo. Pablo sigue con lo mismo, porque es el mismo espíritu, el mismo tema, más aquí en la iglesia de los Gálatas, en Galacia. Y luego el 3:1, dice el apóstol Pablo, Galatians 3:1, oh Gálatas insensatos, oh foolish Galatians, y tiene signos de exclamación, o sea, como gritando, ¿verdad? ¡Oh, Gálatas insensatos! Pero basically that's what it means. Pues alguien está dormido. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? El verbo fascinar aquí, hermanos, en español significa hacer el mal de ojo. En nuestra cultura, ¿verdad? Ay, le echó el ojo. ¿Cuál ojo? Pues aquí los tengo. Le hizo ojo a mi niño y todo, y barre, y que echa el huevo, y quién sabe qué. Eso es lo que significa aquí, hermanos, o en el griego, hermanos, vascaino, es el verbo con B de burro, vascainoica, vascaino, significa lo mismo, fíjense, embrujar o hechizar, es lo que está diciendo Pablo en el griego. Embrujar, o ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Es lo que está diciendo, para no obedecer a la verdad, a lo que les predicamos. ¿Quién los sacó de esa manera de pensar? ¿Les hizo un embrujo? ¿Un hechizo? Por lo tanto, la pregunta del apóstol ¿verdad? Es esta. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? La molestia del apóstol no es, hermanos, tal que los llama insensatos o necios, ¿right? Es tal que los llama de esta manera. Estaba tan molesto así. Yo, hermano, no quiero usar esa palabra con alguien, ¿verdad? Hermano, qué insensato eres. O hermana, qué insensata eres. Porque se puede ofender, hermano o hermana. Ay, Pablo, ¿para qué nos está escribiendo así también, ¿verdad? Nosotros, ahora como cristianos. A veces es necesario, hermanos, hablar así. Para ver si así recapacitamos. No queremos, ¿verdad? Pero llega el asunto a tal gravedad que Pablo sintió con el Espíritu Santo esta exhortación, ¿verdad? Y les habla duro. Yo creo que hasta algunos lloraron, ¿verdad? Esta carta cuando se estaba leyendo. Pero acuérdense, las cartas se mandaban y luego se leían a la congregación, ¿verdad? Se escribía. A veces Pablo las dictaba, a veces las escribía de su mano, pero se llevaban a la iglesia de Galacia. Léeles por favor esta carta. Pues él estaba impresionado también, no podía hacerlo directamente. Y se leían, ya me imagino a ciertos hermanos llorando quizás, right? Por esta exhortación, que era una exhortación pero de amor. El que tiene el Espíritu de Dios entiende y no se ofende. Es más, te amo más. Gracias, mi hermano, por hacerme ver mi error, que realmente me estaba comportando insensatamente. Thank you, my Lord. Thank you, brother. El apóstol llega al punto de decir, hermanos, también fuertemente, ahí en el 5:12, 5:12, en el 5:12 dice, ojalá se mutilasen los que, ¿qué? Los que os perturban. Tanto así. El griego es apokopsontai. Apokopsontai. Y literalmente significa castrasen, que se castrasen, que se cortasen los órganos genitales. You know, strong words. Para nosotros como hombres las entendemos, ¿no? Se hace eso con los animales, ¿verdad? Especialmente los caballos, para que así ya no tengan, ¿verdad? Sean el propósito de carreras o lo que sea, ¿verdad? Les cortan también a los bueyes también, etcétera, etcétera.
Pero a un hombre, hermanos, imagínense, es algo tan serio. Era algo tan serio perturbar a la iglesia que Pablo dice, ojalá se mutilase. Y a veces no entendemos por qué le dice también esto, fíjense. En la ley de Moisés, fíjense lo que dice en Deuteronomio 23, 1 y 2. Deuteronomy 23, 1 and 2. Acuérdense que ellos querían imponer una ley del Antiguo Testamento, la circuncisión. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 23, Deuteronomy 23, 1 and 2. Esta es otra razón indirecta por la cual Pablo mencionó esto de castrarse, ¿verdad? Dice 23, 1 y 2 de Deuteronomio: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. So, lo que Pablo le está diciendo indirectamente también es, ¿saben qué? Ustedes ya van a quedar afuera, ¿ven?, de esta comunión. Aquellos que están perturbando, ojalá se mutilasen, ojalá se hiciesen esto, porque están perturbando al reino de Cristo. Están así lo serio de uno que perturba, de uno que divide, de uno que llega a ser lobo rapaz. Y Pablo lo entendía, hermanos. Porque este lenguaje tan severo del apóstol, porque la enseñanza de los judaizantes era un engaño otra vez, y el engaño doctrinal es una especie de brujería que conduce a la apostasía, y la apostasía a la condenación eterna. Y es por eso, hermanos, que Satanás sigue usando esto en el medio religioso. Lo sigue usando con las doctrinas falsas. No importa, tú lo que hagas es para Dios, y no importa cómo le alabes, es para Dios. Y esto y lo otro, no importa que si usan instrumentos, es el don que ellos tienen, no lo estés juzgando ese hermano que quiere cantar o quiere tocar una guitarra, ¿verdad? O cantar con un piano ahí acompañado. No sean, ¿verdad?, legalistas, a veces hasta nos llaman también, ¿verdad? Toda doctrina falsa tiene influencia, acordémonos de quién, del demonio. Son temas fuertes, pero Cristo tuvo que hablar también fuertemente. Mirad que nadie os engañe. Cristo, hermano, no suavizó el tema. Cuídense de no ser engañados, porque van a venir falsos cristos y van a decirte, mirad, allá está el Cristo, y allá está el Cristo, y esto y lo otro. Cuidado, no sean engañados. Toda doctrina falsa, otra vez, tiene influencia del demonio, ya que en la Biblia el demonio es llamado, ¿qué? El demonio es llamado el engañador, right? The deceiver, the great deceiver. Desde el Génesis, hermanos y amigos, hasta el Apocalipsis, se ve su injerencia, hermanos, tratando de engañar a la gente. Y otra vez, principalmente a los hijos de Dios. Ahí está. Al mundo, hermanos, pues ya lo tienen, ¿verdad? No hay problema. Pero a los hijos de Dios que han salido, que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, quiere engañarlos para que caigamos, ¿verdad? Lo vemos, hermanos, desde el Edén, en Génesis 3:13, ¿right? La serpiente, ¿qué dice Eva? Genesis 3:13. Génesis 3:13, Eva cuando conversó con Satanás, estableció esa plática. Luego, después de que come el fruto prohibido, le da a su esposo, mira, pruébalo, honey, está muy delicioso, delicioso el fruto. Eva, Adán también, tiene razón, esposa mía. En vez de ayudarle, ¿verdad?, a su esposa, ¿qué hiciste, esposa mía? No, sabroso. ¿Pero qué dijo? Dice Eva, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, es que la serpiente me engañó, ¿y qué? Y comí. Sí, era verdad, la serpiente la había engañado, pero se dejó engañar. No dijo, yo hice la decisión de desobedecerte, mi Dios. Es más fácil echar la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó.
Y así pasa a veces entre nosotros, hermanos. Es más fácil echar la culpa al diablo que reconocer que estamos mal. Es que el diablo, ustedes saben, yo soy muy débil, y el diablo, puro diablo. No, tú hiciste esa decisión. Dios te da la salida, ¿no? Dice que nos da la salida. No nos deja ser tentados más de lo que podamos ser tentados. No le echemos la culpa al diablo. Reconozcamos que hicimos mal y arrepentámonos. Apocalipsis 12:9 también, ¿cómo se presenta a Satanás? Revelation 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Le llama el gran dragón, imagínense. Aquellos que les gustan las películas de dragones, ¿verdad? Pues este es el verdadero dragón. El gran dragón, la serpiente antigua, también le llama, the old serpent, la serpiente antigua, que se llama, ¿qué? Diablo, dice. The devil. Y Satanás. Oye, son bastantitos nombres, ¿no? Como que ten cuidado con este que se le llama de tantas maneras: gran dragón, serpiente antigua, que se llama diablo, y Satanás. Y ahí te dice lo que hace. Ahí te dice lo que hace. Versículo 9, la última parte, dice: el cual engaña al mundo entero. He deceives the whole world. Right? Al mundo entero, dice. Fue arrojado a la tierra. Ay, caray. Cuando Dios lo manda, y ahora sí está ahí ya en el jardín de Edén haciendo su parte, como diablo, como engañador, principalmente con Eva, empezando con Eva. Y sus ángeles, dice, fueron arrojados con él, los que se rebelaron. Los que se rebelaron. Ya hubo esta batalla, hermanos, y Dios es el vencedor. Satanás no ganó, no va a venir el Armagedón como el mundo lo está esperando, que la batalla del Armagedón y que va a ser allá, etcétera, etcétera. Ya Satanás fue derribado. Cristo Jesús ya le venció en la cruz. Ella no se va a sublevar y estamos todos esperando esa batalla del Armagedón, porque el Apocalipsis, y empiezan a transgresar las escrituras, a confundir al mundo. Satanás ya está suelto y anda como león rugiente. Y es esa misma serpiente antigua, gran dragón, diablo, ¿verdad? El cual engaña al mundo entero. Amigo, amiga, ¿no quieres ya dejar de ser engañado por Satanás? Te hacemos esta invitación. ¿No quieres dejar ya de servirle a Satanás, de estar en sus garras? Porque eso es lo que es. Cuando tú no conoces a Dios, estás en posesión de Satanás. Y no te quiere soltar, no te quiere dejar ir. Cristo quiere quitarte el velo, y Satanás, y quiere apretarlo más, no apretarlo más, sigue dando más dulcecitos. Y entra la familia a veces, desgraciadamente, ¿no? Ahí viene la familia. La persona se empieza a acercar a Dios, y ahí viene un familiar a meter cuchara. Se le están llevando estudios de la palabra de Dios, y a nosotros nos ha pasado muchas veces. Estamos llevando estudios de la palabra de Dios, nunca tenían comunión con esa persona, ese familiar, y de repente, caray, oye, no, esto es mi tío, esto es mi tía, y bienvenido, venga también, pero nada más para meter la cuchara de Satanás, para que no conozca, para que no llegue al conocimiento de la palabra de Dios esa persona. ¿No quieres tú, amigo, amiga, dejar de ser engañado por esa religión falsa? Por esa religión que es de hombres, que tiene falsos profetas, que profetizan falsas señales, falsos milagros, falsa doctrina. Cristo dijo: mirad, ¿a qué? Que no seáis engañados. Amigo, amiga, te hacemos esa invitación en esta mañana, si quieres venir a los pies de Cristo y conocer de qué se trata la verdad del Evangelio. Tan simple que es, que Dios vino al mundo y que manda a su Hijo Jesucristo. Dios vino al mundo, sí. Cristo Jesús, en forma de siervo, dice la palabra de Dios, se humilló hasta lo sumo, se despojó de sí mismo, de su deidad, en el aspecto de que no la usó. Siguió siendo divino, pero no usó su deidad.
para ayudarse, mientras que estaba en esta carne. Nos enseñó, hablamos en la clase, ¿no? Nos enseñó cómo vencer la tentación, aunque después de 40 días estaba bastante hambriento. Sin embargo, su debilidad física no le impidió vencer a Satanás. Nos dejó el ejemplo. ¿No quieres tú, amigo o amiga, también que cualquier debilidad física que tengas no te importe? Dios no te promete que vas a ser curado de tu diabetes o del cáncer si te bautizas o de tu alta presión, pero sí te promete un limpiamiento de conciencia, te promete el perdón de pecados, que es lo que aflige al alma. Si en esta mañana tú, amigo o amiga, quieres ser un hijo de Dios y ya quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, contáctanos para que de alguna manera Dios lo haga y lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos una linda invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.